Muy buenos días, estudiantes de primero de secundaria. Les saluda el profesor Marco Antonio Aureberech y estamos en el curso de literatura. Hace muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo, cuando no existía todavía la escritura, las personas transmitían sus conocimientos de manera oral, es decir, de generación en generación se transmitían aquellas acciones, leyendas, cuentos, situaciones en las cuales el pueblo se engalanaba durante el día o la noche para oír a los patriarcas o a los sabios, escuchar fantásticas historias que quedaban en el recuerdo de las personas cuando eran niños y luego, cuando eran adultos, la compartían a sus hijos. Así es, hoy veremos el cuento popular. Y es popular porque justamente se transmitía a la población de generación en generación. Esta especie de texto narrativo es muy importante a través de la historia porque constituye un legado maravilloso, el cual hoy nos toca analizar. En primera instancia, en tu libro de actividades, en la página 46 y 47, verás que nos proponen un cuento, El espejo de Matsuyama, y nos pide que antes de leer observemos la imagen y expliquemos la relación que guarda con el título. Así es, en la página 46 hay una imagen. Entonces, tendríamos que analizar qué relación tiene con el título. Es una imagen muy parecida a la que yo también te propongo aquí en la diapositiva. Luego, durante la lectura nos pide, explica por qué se sorprende la madre con el regalo que recibe. Y después de leer nos dice en la página 46, comenta cómo se manifiesta en el cuento la fuerza del amor y de la inocencia. Pues bien, entonces vamos a analizar el texto. En primera instancia, tenemos que ver cuántos párrafos posee. Recuerda que los párrafos se delimitan por un pequeño espacio. Ahora bien, dice la historia así. Hace mucho tiempo, vivían dos jóvenes esposos en un lugar muy apartado y rústico. Tenían una hija y ambos la amaban. El sitio en que vivían se llamaba Matsuyama, en la provincia de Chigo. Aconteció que, cuando la niña era aún muy pequeñita, el padre tuvo que ir a la gran ciudad, capital del imperio. La madre no había ido nunca más allá de la cercana aldea y no podía desechar cierto temor al considerar que su marido emprendía tan largo viaje, pero al mismo tiempo sentía orgullosa satisfacción de que fuera él el primer hombre de aquellos contornos que iba a la rica ciudad. Cuando supo la mujer que volvía su marido, visitó a la niña lo mejor que pudo. Vistió a la niña lo mejor que pudo. Y ella se puso un precioso traje azul que sabía que a él le gustaba en extremo. La chiquitina daba palmadas y sonreía con deleite al ver los juguetes que su padre le había traído. Y él no se hartaba de contar las cosas extraordinarias que había visto. A ti, dijo a su mujer, te he traído un objeto de extraño mérito. Míralo y dime qué ves en él. Le dio entonces una cajita chata de madera blanca. Dentro había un disco de metal, blanco por un lado, como plata mate, y por el otro, brillante y pulido como cristal. Allí miró la joven esposa con placer y asombro, porque desde su profundidad vio que la miraba, con labios entreabiertos y ojos animados, un rostro que alegre sonreía.
¿Qué ves? Preguntó el marido, encantado del pasmo de ella y muy ufano de mostrar que había aprendido algo durante su ausencia. Veo a una linda mujer que me mira y mueve los labios como si hablara, y que lleva, caso extraño, un vestido azul, exactamente como el mío. Es tu propia cara la que ves. Ese redondel de metal se llama espejo. En la ciudad, cada persona tiene uno. Encantada la mujer con el presente, pasó algunos días mirándose a cada momento. Pasaron los años y un día la madre enfermó. Cuando supo que pronto debía abandonar a su marido y a su hija, llamó a su hija y le dijo: Querida hija mía, estoy muy enferma y pronto moriré. Prométeme que mirarás en el espejo todos los días. En él me verás y sabrás que siempre velo por ti. La niña, cada mañana y cada tarde, tomaba el espejo y miraba en él. Allí veía la cara de su madre, sonriendo. Al cabo del tiempo, el padre advirtió que la niña se miraba en el espejo cada mañana y cada noche, y parecía que conversaba con él. Entonces le preguntó la causa de tan extraña conducta. La niña contestó: Padre, miro cada día en el espejo para ver a mi madre y hablar con ella. Enternecido por tanta sencillez, el hombre lloró y no tuvo corazón para descubrir a su hija que la imagen que veía en el espejo era el trasunto de su propia figura, que el poderoso y tierno lazo del amor filial hacía cada vez más semejante a la de su difunta madre. Hermoso cuento, ¿cierto, chicos? Muy bonito. Imagínense la inocencia de la niña, el anhelo de la madre porque a través del espejo la recordara, y la encrucijada del padre de no poder romperle el corazón diciéndole que no había nada de maravilloso en ello, sino que era solamente un espejo. Muy bien. Tipos de cuentos. Tenemos los cuentos populares maravillosos. En ellos se presentan hechos fantásticos, en los que interviene la magia, la fuerza sobrenatural. En ellos se pueden ver princesas, brujas, hadas encantadas, gnomos, etc. Cuentos populares realistas. Aquí narran hechos y anécdotas de la vida cotidiana, personajes extraídos de la realidad. Lo que hemos leído hace un momento, ¿será un cuento popular maravilloso o un cuento popular realista? Pues bien, vamos a contestar esa pregunta. ¿El espejo tenía algún poder? No. Lo que sucede es que el contexto, la situación, hacía pensar que la niña creyera que era maravilloso, por lo que su madre le había dicho. Sin embargo, nosotros sabemos que en la historia no existe tal poder del espejo. Por lo tanto, los personajes que son extraídos de la realidad y que nos cuentan una bella historia pertenecen a un cuento popular realista. Cuento popular. Personajes, hechos, fórmulas y finalidad. Pues bien, los personajes de todo cuento popular resaltan valores, pero también pueden resaltar vicios. Es lo contrario, los valores. Los hechos se pueden dar de una manera cronológica, es decir, en orden de tiempo, o de manera causal, es decir, lo que se ocasionó primero va a dar, así es, o va a ser una causa de lo que suceda después. Fórmulas. En el inicio, por ejemplo, podemos encontrar situaciones como, o expresiones como érase una vez, hace mucho tiempo. Y en el fin, es decir, en el término, en el desenlace, podemos encontrar expresiones como y cuentan que finalmente así este cuento llegó a su fin, etc. La finalidad de un cuento popular es entretener y también dejar una lección, es decir, enseñar. En tu texto escolar, en las páginas 46 y 47,
vamos a resolver las preguntas de comprender el texto y comprender las claves del texto. La pregunta número 1 dice, ¿qué propiedades le atribuye la niña al espejo? La niña le atribuye al espejo propiedades, no es que el espejo sea maravilloso. Entonces, ¿qué propiedades le atribuye al espejo? Número 2, ¿cuál es la intención del texto leído? ¿Cuál será el propósito, la intención de este texto? Siguiente, opina sobre la veracidad de la historia y la enseñanza que nos deja. Cuando habla de veracidad, quiere decir si este texto, si esta historia puede haber sido real, si es veraz, si es verdad. ¿Tú qué opinas? Todas estas respuestas las vas a tener que escribir en tu cuaderno. Así es, escribes el título, ¿verdad? Leemos un cuento popular, El espejo de Matsuyama, las preguntas, las respuestas y si tú deseas una imagen o varias imágenes que decoren tu cuaderno. Número 4. ¿Qué características de un cuento popular puedes reconocer en el texto El espejo de Matsuyama? Es decir, por ejemplo, cuando habla de características, está hablando, por ejemplo, qué situaciones del cuento popular se han hecho presentes. El lugar, por ejemplo, el contexto, los personajes, qué tema está tocando en este cuento, qué personajes en el sentido de dónde pertenecen, si es que hay brevedad también en el cuento, porque no puede ser muy extenso, si hay un mensaje. Todo eso son características de un cuento popular. Si el lenguaje que utiliza es sencillo, si lo has podido entender, entonces a partir de ello tú vas a explicar qué características has podido identificar en el cuento popular. Muy bien. Ahora me pregunta qué valores encarna la madre y la niña de la historia. Entonces tendrías que hacer un cuadrito o fácilmente decir, por ejemplo, la niña, en este caso la hija, y escribir qué valores, qué características valorativas tiene, y en el caso de la madre también. 6. Menciona 3 hechos importantes del relato. 3 hechos importantes. Yo te doy uno, por ejemplo. Uno de los hechos importantes es cuando el padre viaja a la gran ciudad. Ese es muy importante, porque justamente de la gran ciudad es que va a traer el espejo. Finalmente, ¿qué información brindan las expresiones que inician el cuento leído? ¿Qué expresiones? Hace mucho tiempo, vivían 2 jóvenes en un lugar muy apartado. ¿Qué me indica? ¿Qué me indica esa primera parte? O mejor dicho, sobre todo el primer párrafo. ¿Qué me indica? ¿Me indica tiempo? ¿Me indica el lugar? ¿Me presenta los personajes? ¿Qué me está indicando? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿O qué es lo que vas a hacer después de haber visto el video de la explicación del tema de hoy? Pues bien, después de ello vas a ir al chat de la plataforma del colegio y ahí vamos a interactuar. Voy a hacer una serie de preguntas que estoy seguro tú me vas a responder. Éxitos y bendiciones.